Bienvenidos al primer capítulo de Witness of Proudly Committed. Soy Cui Corrales, biólogo marino y creador de contenido, y me encuentro en Cancún, México, y estos días voy a vivir algo increíble. Conoceré el trabajo de Oceanus, una asociación con una misión muy clara: devolverle la vida a los arrecifes de coral del Golfo de México y el Mar Caribe mexicano. Miguel y Gaby, los fundadores de Oceanus, han dedicado su vida a rescatar los arrecifes y a demostrar que no solo se pueden estudiar y proteger, sino también restaurar. Hoy voy a adentrarme en su mundo, y no solo para verlo, sino para entenderlo en profundidad. ¿Qué tal? Buenos días. Pabellón. ¿Qué tal? Mucho gusto. Cuitláhuac, amiguito. ¿Cómo estás? Hola. Hola, mucho gusto. Gaby, mucho gusto. Hola, mi nombre es Gabriela Nava, soy bióloga marina y soy socia cofundadora de Oceanus AC. Es una organización mexicana dedicada al desarrollo de proyectos para la conservación, monitoreo y restauración de arrecifes de coral. Oceanus ha existido, fue creado hace 20 años, este año cumplimos 20 años de trabajar y a partir de 2019 Río aparece en la escena, donde nos está apoyando muy fuertemente en la parte de la restauración de la zona de Cancún. Tenemos los arrecifes que estamos restaurando, que van muy bien. Logramos identificar que los arrecifes eran los más afectados en ese momento. Veníamos de unas épocas donde veíamos que el blanqueamiento del coral estaba haciendo estragos en los arrecifes, y es que conocimos a Oceanus y ellos nos pudieron platicar un poco más de cómo es que el océano estaba siendo afectado por todo esto. Cuando sucedió el blanqueamiento, como te decía, para nosotros fue como si se muriera nuestra familia de un jalón, nuestros hijos. Y los hoteles Río decidieron apoyar el desarrollo del programa de restauración en la localidad de Cancún. Y gracias a su apoyo hemos logrado trasplantar más de 7,000 colonias. Hemos inaugurado, hemos instalado un pabellón marino donde van los niños de las escuelas. Todos los días tenemos visitas de niños de las escuelas. Además, Río nos está aportando el apoyo para construir un centro de restauración de la biodiversidad marino-costera. Lo que me emociona más de todo lo que hemos construido es, y sigue siendo, yo creo, mostrarle a todo el mundo que es posible, que cuando haces algo, ¿cómo te diré? Cuando te pones en acción, puedes lograr los cambios que quieres. Es importante que cuidemos los arrecifes, porque sin arrecifes pues no hay vida en el océano. Nos encontramos por comenzar la primera expedición junto a Oceanus. Lo que haremos será armar viveros de tipo árbol para posteriormente salir al mar a colocarlos en el ecosistema. Después, buscaremos fragmentos de coral sano para fijarlos en la estructura y que tengan un espacio libre de estrés para crecer. ¡Vamos! Salimos hacia la zona de viveros de árbol. No necesitamos GPS. El capitán sabe exactamente dónde nos dirigimos.
método de Oceanus es muy inspirador. Miguel y Gaby recogen trozos de coral roto de colonias donadoras y los ponen a crecer en viveros como este árbol. Cuando el coral ya está sano y ha crecido, lo cortan en pequeños fragmentos y lo atornillan en bases de hormigón que colocan en distintas zonas del arrecife. A ese proceso ellos lo llaman trasplantar coral. Ahora cogemos los pedazos de coral roto que Gaby y Miguel encontraron en el arrecife y lo fijamos mediante cuerdas a las ramas de la estructura. Hoy nos dirigimos a una parte del trabajo muy importante y que pareciera silenciosa, el monitoreo y limpieza. Esto no es solo cuestión de dejar los viveros en el mar, hay que ver qué tal están creciendo, monitorear la salud del ecosistema, ver las condiciones del ambiente y lo más importante, checar la supervivencia de los corales. Así que, a darle. Empezamos limpiando los viveros de tipo árbol. Como ven, estos corales ya están creciendo sanos y fuertes. Retiramos todas las impurezas y nos dirigimos a una colonia. En la colonia limpiaremos también algunos corales ya trasplantados en bases de concreto. Es importante retirar bien todas las impurezas a fin que el coral pueda crecer fuerte sin complicaciones. A continuación, pasamos al monitoreo, midiendo y tomando datos de algunos ejemplares. Luego, los anotamos todos en una libreta submarina para poder compararlos con datos anteriores y así conocer el desarrollo de los corales. Y hasta aquí, mi gran aventura con Oceanus. El trabajo que ha desarrollado Oceanus en estos 20 años ha sido único en México y es único porque enfrentamos muchos obstáculos que fuimos superando, que fuimos haciendo, fuimos creando las respuestas, fuimos creando las técnicas, fuimos creando herramientas para poder trabajar y hemos sido como punta de lanza en la restauración en México y hemos sido como un referente para que otras organizaciones estén involucradas dentro de los programas de restauración. Desde que conozco Oceanus y escucho a Miguel, escucho a Gaby hablar sobre justamente esta pasión que hay por los corales, me ha transmitido la importancia, ¿no? Entonces yo creo que es eso, poder transmitirle a más personas que necesitamos hacer algo por los corales, ¿no? O sea, ellos son parte fundamental para que podamos vivir en el planeta. Entonces, pues que más personas se unan a proyectos de corales, que más personas puedan estar apoyando pues estos proyectos de biodiversidad porque son necesarios. ¡Buah! Tremendos días vivimos. Por fin un poco de descanso, conocer a personas como Gaby, Miguel y Bruno, que dedican el 100% de su vida a proteger el arrecife, me hizo entender que la importancia de proyectos como Oceanus, más allá de la conservación, la educación ambiental y la restauración, radica en la esperanza, pues yo me voy súper motivado para seguir luchando por lo que importa y seguir poniendo día a día mi granito de arena para proteger el océano. Y con esto, me despido del primer episodio de Witness of Proudly Committed, no sin antes pasar el testigo a mi compañero Charlie Sarria, quien nos mostrará otras formas de hacer de este planeta un mejor lugar.